Buenos días, bienvenidos a la enseñanza de hoy. Qué gusto que estén con nosotros, nos da mucha alegría que nos puedan acompañar en el día de hoy. Deseamos que, primero que todo, que ustedes sean bendecidos con esta enseñanza. Deseamos que ustedes tengan que este mensaje les impacte, y no solamente este, sino todos los mensajes que emitimos a través del canal de la iglesia puedan llegar a impactar corazones, y que de verdad estas enseñanzas sean para crecimiento espiritual para todas las personas que nos escuchan. Queremos hacer unas recomendaciones, siempre que les hacemos estas recomendaciones, y es importante no dejar de hacerlas porque precisamente de la forma en que a nosotros haciendo estas recomendaciones y ustedes por favor haciéndolas, lo que pasa es que nosotros vamos a tener esa distribución de la enseñanza a más y más personas, y más personas van a poder tener el mensaje de la palabra del Señor, y vamos a poder llegar a más personas. Es por eso que hacemos estas recomendaciones, las cuales son que, si usted nos está viendo por favor en YouTube, si no lo ha hecho, suscríbase. Si usted todavía tampoco lo ha hecho, active las notificaciones, que son una campanita que está por los lados del botón de suscripción. Y también la recomendación es que por favor nos deje el like, y por favor nos deje un comentario en la cajita de comentarios para que nosotros sepamos. Estos los comentarios es para que nosotros sepamos que usted nos está viendo a través de YouTube. Y si usted nos está viendo a través de Facebook, la recomendación es simplemente que nos deje una reacción o un comentario, y así nosotros sabemos también que usted nos ha escuchado y se ha unido a la transmisión a través de Facebook. Y muchas gracias de antemano, muchas gracias, porque pues con esto, tanto en la transmisión de Facebook como en la transmisión de YouTube, crecemos como canal, crecemos como iglesia también. Es una forma también de crecer como iglesia, porque el mensaje llega a más y más personas. Por eso nuestras recomendaciones, estas recomendaciones iniciales. Y sin más, pues yo quiero que usted, así también ahora ya hablando de las enseñanzas y todas las enseñanzas, siempre me gusta, siempre me gusta a mí darle estas recomendaciones, que por favor no se desconecte, no se vaya a conectar ni tarde de las enseñanzas, porque Dios quiere hablarle, y ni tampoco se desconecte antes de que terminemos la enseñanza, porque es que Dios quiere hablarle a su vida. Y qué tal, pues Dios quiere hablarle no solamente, Dios no se limita, ¿no? Dios no es que, yo solamente le voy a hablar al principio, yo solamente le voy a hablar al final. No, puede ser que le hable en cualquier momento de la predicación, y en varios tiempos de la predicación, de las enseñanzas. Entonces es por eso importante que usted nos acompañe y esté conectado, muy atento en toda la enseñanza. Muchas gracias. Vamos a orar por la predicación, vamos a orar por la enseñanza, que sea el Señor el que dirija esta enseñanza, y pues porque sin Él pues definitivamente nada de lo que hacemos tiene sentido. Todo es para Él, por Él, y porque Él es el que dirige todas las cosas. Padre, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Señor. Queremos que tú seas aquí dirigiendo la enseñanza, Señor. Llega a cada uno de los hogares de las personas que nos están escuchando, que seas tú inundando, Señor, sus vidas y las vidas de todas las personas que las rodean, Señor. Que tú seas el que impacte, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con tu sabiduría a todas y cada una de las personas que nos acompañan
nos están acompañando en esta enseñanza. Que seas tú el que fluyas a través de esta enseñanza, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de mí, Señor, que seas tú el que nos enseñes, así como enseñabas también a tus discípulos cuando estabas aquí en la tierra, Señor, que seas tú hoy también abriendo nuestros corazones y ayudándonos a entender todo lo que está en tu palabra, Señor. A veces nosotros no podemos ser tan orgullosos de pensar que porque de pronto algunos temas nos parezcan a otros temas, de pronto ya lo sabemos todo, porque tu palabra es tan profunda, tu palabra es tan hermosa y tan preciosa, y hay tanto que descubrir de ella, que no podemos nosotros ser tan orgullosos de decir que ya lo conocemos todo, Señor, sino que nosotros debemos es aceptar ese mensaje de tu palabra. No lo sabemos todo, Señor. Mientras más nosotros ahondamos en tu palabra, más nos damos cuenta que no sabemos nada, Señor, y que por eso queremos saber más y más de ti, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Espíritu Santo, impacta las personas, impacta las vidas, impacta familias, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza, el título de la enseñanza de hoy, así como lo veíamos de pronto en un video corto antes de que yo iniciara a hablar, es la necesidad del sufrimiento. Y de pronto usted, no sé, déjese impactar por el Señor, ¿no? Porque este título de la necesidad del sufrimiento, y de pronto usted pensará y dirá, pero es que yo necesito sufrir. Bueno, todos necesitamos sufrir, y ahorita vamos a ver por qué a través de la palabra del Señor. Pero para eso quiero que por favor me acompañen a 1 de Pedro 5, 10, 11. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro acerca de esto. Así como todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesús, todos ellos sufrieron mucho, tuvieron muchos sufrimientos, de los cuales muchos de esos sufrimientos se conocen por tradición, se conocen conocemos la historia de muchos de ellos. Del apóstol Pedro en particular conocemos también que incluso él lo iban a crucificar, y entonces lo que él dijo fue: no me crucifiquen como el Señor Jesús, no soy digno de ser crucificado como el Señor Jesús, crucifíquenme boca abajo. Y qué impresionante esta petición del apóstol Pedro, incluso en su muerte, en la forma en que lo iban a sacrificar, porque fue un sacrificio también. Allí tuvo la humildad de decir que no quería ser crucificado o ser sacrificado como nuestro Salvador. Qué impresionante, qué hermoso esto, que ese corazón tan humilde que llegó a tener el apóstol Pedro. Y vamos como les decía, al capítulo 5, versos 10 y 11, allí en la primera carta de Pedro. Tenemos registradas en la Biblia 2 cartas de Pedro, y en esta primera carta dice así el apóstol Pedro: pero el Dios de toda gracia, y esto es importantísimo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero ténganlo en cuenta allí, más el Dios de toda gracia, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y póngale cuidado a esto: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué hermoso lo que nos está diciendo acá el apóstol Pedro. Y como les decía ahorita, aunque parezca un poco cruel el título del mensaje, les invito para que podamos ver a través de la palabra del Señor ¿por qué es importante el sufrimiento? A pesar, por supuesto, de que, como ya hemos dicho, ¿no? Porque esto lo hemos dicho en varias ocasiones, Dios, aunque Dios no quiere
que en su infinito amor no quisiera que viviéramos este sufrimiento. Es importante que nosotros tengamos esos sufrimientos, Él lo sabe, y por eso aunque Él quisiera, de pronto hubiera querido de pronto sacarnos de este mundo, no lo hizo, porque aquí es donde nosotros tenemos que vivir para poder tener para poder nosotros tener poder alcanzar a las demás personas en el mundo. Porque aquí es donde estamos, ¿no? Aquí es donde estamos, aquí es donde están las personas, aquí es donde está nuestra misión. Y pues no la podemos ejecutar si nosotros nos vamos nos fuéramos al cielo inmediatamente después de que recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones. Y es que si hiciéramos un sondeo mundial, veríamos que caeríamos en cuenta en algo, que lo que más vamos a ver alrededor del mundo, ¿qué es? El sufrimiento. ¿A qué niveles? A nivel de salud, económico, a nivel familiar, póngalo donde quiera, a nivel sentimental. Hay sufrimientos a nivel sentimental impresionantes, y yo creo que es uno de los que más abunda. Es impresionante la gente que está sufriendo en su área sentimental, por falta de amor, por falta de acompañamiento. Tantas personas que están sufriendo porque están viviendo en soledad, ¿sí? Todos estos son sufrimientos, pero usted lo va a ver alrededor del mundo. Alrededor del mundo usted va a ver que todo esto, si usted hiciera un sondeo a nivel mundial, usted va a ver que no hay lugar en el que no se sufra. Y es verdad lo que les estoy diciendo. Usted le basta solamente salir a la calle y ver el sufrimiento a través de las personas que están mendigando en la calle, a través de las personas que están necesitadas, están sufriendo de una manera u otra, ¿sí? Entonces usted va a ver ese sufrimiento. El apóstol Pedro, al escribir las 2 cartas que están registradas en la Biblia, él ya era de una edad avanzada. Y ciertamente él sabía, y como ya lo estábamos diciendo, de primera mano él sabía el significado del padecimiento o el sufrimiento. Él ya lo sabía. Él cuando escribió esto, él dice, si no estoy mal, en la segunda carta, cuando él ya dice, el Señor Jesús me dijo que ya estoy próximo a morir. Estoy próximo a morir. Y la forma en que él murió es así como decíamos ahora. Él murió crucificado al revés, porque él dijo, no soy digno de morir como mi Salvador, como mi Señor Jesús. Y decidió morir crucificado al revés. Obviamente él no tenía la facultad de decisión sobre cómo iba a morir, pero sí él tenía esa decisión, digamos, de que a pesar de que él iba a morir crucificado, podía decir, bueno, no voy a morir crucificado, pero no de esta forma, sino de esta manera, en medio de su humildad. Entonces, él sabía de primera mano ese significado del padecimiento o sufrimiento. Sin embargo, el conocimiento de la importancia del sufrimiento en la vida cristiana no lo comprendió él. Él no lo comprendió sino luego de que el Señor Jesús ascendió y él, junto con unos amigos suyos, discípulos también de Jesús, tuvieron que hacer iglesia. Él no supo ese significado del sufrimiento sino hasta después de eso. Entonces, en principio, cuando sabemos de Pedro, y quiero hablarles un poco de Pedro también, porque de pronto también pensamos o pensaremos que a veces podemos de pronto cruzarnos, si usted no ha leído de pronto la Biblia, usted de pronto pensará, bueno, pero es que para esta persona es de pronto fácil decir hablar del sufrimiento, porque no, pues de pronto estaba muy cómodo. No, pero quiero hablarles algo de Pedro, y es que en principio, cuando sabemos de Pedro por el relato de cada uno de los evangelios,
en especial en Marcos, porque parece que él tuvo que ver mucho con el evangelista Marcos. Vemos a una persona impulsiva, vemos a una persona que quería sobresalir del resto de sus compañeros, que no entendía realmente que el propósito de Dios no era evitar el sufrimiento, sino enseñarnos por medio del sufrimiento, ya que Él no nos va a sacar del mundo. Y vamos a verlo otra vez de esta enseñanza. No nos va a sacar del mundo en donde, como ya lo dijimos, siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber sufrimiento, siempre. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora también podemos entender la reacción de Jesús cuando Pedro, en su ignorancia y orgullo, quiso que Jesús evitara el sufrimiento. Y quiero que para esto me acompañen por favor a Mateo 16, 22, 23. También esto está registrado en Marcos, como les estaba diciendo, pero creo que aquí en Mateo hay algo muy especial, porque es que Marcos, y se nota que fue el mismo Pedro que también le dio tuvo incidencia en este evangelio, porque acá él quiso como resaltar mucho. Marcos resalta mucho en las fallas de Pedro, las fallas que tiene Pedro, pero acá Mateo nos dice algo también que no nos dice el evangelio de Marcos. Y aquí en el versículo 22, Mateo 16, versículo 22, vamos a empezar a leer el 22 y vamos a leer el 22, 23. Dice: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. ¿A quién? Al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús ya les estaba diciendo que iba a morir, que iba a padecer, ¿sí? Y dijo que es necesario que padezca mucho, decía el Señor Jesús antes de este versículo. Y entonces dice así: Señor, ten compasión de ti. Esa es la parte que me dice Marcos. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y él dijo: aquí salvé al Señor Jesús del sufrimiento. Uy, no, aquí va a recapacitar Dios, Jesús va a recapacitar acá con estas palabras. Yo creo que, no, y como está al frente de todo el mundo, y como Jesús le estaba hablando a todos los discípulos y todo eso, y entonces él interrumpe, lo lleva por allá aparte y le dice: no, ten compasión de ti, no digas eso, por favor, no, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces él pensó que iba a recibir un premio de Dios, y iba a decirle, el Señor Jesús de pronto le iba a decir: gracias, Pedro, me evitaste un sufrimiento impresionante. No, sí, tienes toda la razón. Pero el Señor Jesús le dice en el versículo 23, pero él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, y ojo en esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como hombres, por supuesto, queremos evitar el sufrimiento, por supuesto. Nosotros no, venga, quiero evitarlo tal. Pero cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de Dios, póngale cuidado a esas palabras del Señor Jesús, ¿sí? Cuando usted y yo ponemos la mira en las cosas de Dios, entendemos que a través del sufrimiento vamos a tener una enseñanza de parte de Dios. Esta reacción de Pedro, como les decía, se dio luego de que Jesús iba a anunciar que iba a padecer sufrimiento hasta morir, ¿cierto? Entonces, esta es una reacción que pronto naturalmente nosotros hubiéramos dicho: ay, no, pero yo también, de pronto usted también podría haber hecho lo mismo. Hoy criticamos a Pedro y decimos: oye, Pedro, sí, no entendía, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero si usted y yo estuviéramos en esa situación de Pedro y fuéramos así de impetuosos como Pedro, tal vez nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera. Porque así como Pedro, tal vez nosotros tampoco estuviéramos mirando las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Es importante entender primero de Pedro, lo que nos estábamos leyendo al principio. Creo que no les había dicho antes, pero quiero que por favor pongan una señal allí en Primera de Pedro 5, porque vamos a seguir allí. Y quiero que por favor también
veamos que es importante, hay algo que es muy importante, y es ver 1 de Pedro 5, 10, 11 a la luz de las palabras de Jesús. Para esto, ya después de haber puesto su señal allí en 1 de Pedro 5, quiero que por favor vayamos a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Es importante ver estas palabras de Pedro que confirman lo que el Señor Jesús ya nos había dicho y ya les había dicho a sus discípulos. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y póngale cuidado, usted dirá: uy, esta parte que sigue de pronto me va a dejar muy tranquilo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así, Dios? ¿Cómo así? O sea, estas cosas se hablan para que me tengáis paz, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción. Y les dice el Señor Jesús: ¿sabe qué? Es que en el mundo van a tener aflicción. Uy, ¿cómo así? O sea, esto está lejos de la paz que ustedes se hubieran imaginado. Pero confiad, dice ella, esta es la parte que nos trae paz, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, acá vemos porque es que el Señor Jesús nos está diciendo todas estas cosas que Él nos habló y que nos estaba hablando, nos traen paz, porque aunque en el mundo tengamos aflicción, no debemos olvidar que Él ha vencido al mundo. ¿Quién? El Señor Jesús. Entonces, vamos a ver el primer punto. El primer punto que quiero que veamos es padecimiento corto. Ese es el primer punto, padecimiento corto. Padecimiento corto. 1 de Pedro 5:10, la primera parte de este versículo 10, yo siempre les digo la parte A, B, bueno, del versículo, pero esta parte A, digámoslo así, porque es la primera parte de este versículo, 1 de Pedro 5:10a, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Vale? Cuidado estas palabras del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro habla de un poco de tiempo, en primera instancia es difícil, ¿sabes? Es difícil entender, y sobre todo cuando estamos pasando por dificultades, porque a veces cuando estamos pasando por dificultades sentimos como que el tiempo es más lento, ¿no? Es como cuando usted está debajo del agua sin poder respirar, ese tiempo se hace eterno. Es que fueron solamente 10 segundos, pero 10 segundos lo sintió, ¿sí? Y usted lo sintió como si fuera mucho más tiempo. Y a veces pasa eso con las dificultades, ¿no? A veces pasa eso con las dificultades y a veces nos cuesta trabajo entender esto de por un poco de tiempo, por un poquito. Es como algo muy breve, ¿no? O sea, pareciera ser que nos está diciendo el apóstol Pedro, es algo muy breve, ¿cierto? Pero es que a pesar de eso, el apóstol Pedro, se refiere a la brevedad de la vida, ¿en comparación a qué? A la eternidad que nos espera, ¿sí? O sea, él está diciendo, el apóstol Pedro tiene razón, es por un breve tiempo, por poco tiempo, por un muy cortico tiempo, porque él está hablando de la brevedad de la vida. Esta vida, acá en la tierra, hoy en día, esta vida que usted tiene es una vida muy corta. ¿Cuánto va a vivir? Ay, que voy a vivir 100 años, que voy a vivir. Sí, pero esos 100 años, que en comparación a una eternidad, ¿qué significan? Nada. No significan absolutamente nada. O sea, había un símil que hacía un pastor, me pareció muy interesante, y era que él traía un lazo de esos lazos con los que saltan, ¿cierto? Los niños o las personas que entrenan, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que él decía, cada una de las puntas de los lazos tienen unas agarraderas o unos mangos, los llamamos, ¿cierto? En donde nosotros cogemos el lazo, ¿cierto? Haga de cuenta que ese mango o esa agarradera de ese lazo es como la vida de nosotros, y el lazo completo, teniendo en cuenta que no tuviera otro final, ¿cierto? Es más largo que este cortico que es acá. O sea que ese cortico
es como si fuera la vida aquí en la tierra, y lo demás es la eternidad. Entonces usted no puede comparar, o sea, nunca en la vida vamos a poder decir que 100 años o más de 100 años que viven algunas personas más longevas sean mucho tiempo. Por eso es que el apóstol Pedro está haciendo esa comparación y nos está diciendo acá que en comparación a la vida eterna nuestro sufrimiento es corto, es poquito, ¿cierto? Pero entonces también quiero que miremos algo muy importante. No podemos ignorar, hay algo que no podemos ignorar en este versículo, y es cómo inicia. Este versículo inicia, nosotros tenemos que mirar cómo inicia este versículo para poder entender lo que estamos diciendo. Nuestro Dios nos da el regalo de la vida eterna. O sea, tiene que tener en cuenta esto. El versículo, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia este versículo? Dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Así inicia este versículo. O sea, que nosotros no podemos ignorar esa parte. Nosotros no podemos ignorar que realmente nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Nuestro Dios nos da el regalo de la vida eterna, una vida eterna de descanso, y allí se muestra el mayor acto de gracia de Jesús, de Dios. Ese es el mayor acto de gracia que Dios tiene para con nosotros. Como seres humanos, ¿nos merecemos ese regalo maravilloso? Yo creo que usted se pregunta. Como seres humanos, piensa en la humanidad, piensa en todo lo que ha hecho la humanidad, piensa en las guerras que ha habido en la humanidad, piense en las injusticias que hay en la humanidad, piense en todas las maldades que ha hecho el ser humano como tal, que nos incluimos porque somos seres humanos, ¿cierto? Como humanidad, piense en todo eso. Y teniendo en cuenta todo eso, como seres humanos nos merecemos ese regalo maravilloso de la vida eterna. Creo que no. Ni siquiera en nuestra justicia imperfecta, creo, humana, no nos merecemos nada bueno, o sea, como humanidad. Ni siquiera en nuestra justicia imperfecta. La justicia perfecta de Dios, ¿usted cree que nos vamos a merecer la vida eterna? Creo que no. No somos merecedores de ningún regalo que nos ofrece Dios, no, ninguno. No somos merecedores de ninguno. Y sobre todo teniendo en cuenta que le hemos fallado, porque uno de los mandamientos de Dios es no matarás. Entonces pónganle cuidado a eso, no matarás. Y como humanidad no hemos hecho eso. Claro, por supuesto, ningún hombre está libre de pecado. Romanos 3, 23, 24, ¿qué nos dice? Romanos 3, 23, 24, ¿qué nos dice? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 usted no lo puede ignorar, porque es muy importante que usted tampoco se quede allí, siendo justificados gratuitamente. Señálalo en su Biblia, resáltelo muy claramente, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, ¿usted se salvó solo? No. Es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo dudar que nuestro Dios es el Dios de toda gracia? ¿Cómo dudar? ¿Cómo puede usted dudar de que Dios es el Dios de toda gracia cuando usted tenga en cuenta, cuando usted sabe, usted y yo sabemos, como humanidad, qué hemos hecho? No solo delante de Dios, delante de todo el mundo. Unos con otros agarrados, unos con otros robándonos, unos con otros haciendo vejámenes, injusticias, lo que sea. No nos merecemos nada de lo que Dios nos da, pero es que acá dice el apóstol Pablo, dice,
nos dice el apóstol Pablo algo muy interesante, muy importante. Nos está mostrando y nos está diciendo el significado de la gracia. Acá el apóstol Pablo, miren lo que nos está diciendo. Recibimos lo que no nos merecemos, nos está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay otro juicio que usted y yo nos merezcamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho como humanidad. No nos merecemos más. No se crea tan orgulloso de decir, ay, no, sí. No se crea tan orgulloso, porque realmente no nos merecemos nada de lo que Dios nos da. Es por eso que nosotros, en agradecimiento a Él, estamos pegados cada día a Él. Tengan en cuenta esto. Ahora, ¿cómo vamos a dudar esto? Así como les decía, ¿cierto? Recibimos lo que no nos merecemos, ya que por medio del sacrificio de Jesús, siendo injustos, somos justificados. ¿Somos justificados qué? Gratuitamente. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Es la perfecta gracia. ¿Usted quiere ver un significado de gracia? Váyase allá, hermanos. Vaya allá, hermanos. Usted va a ver el perfecto significado de gracia. Por eso es que más el Dios de toda gracia nos dice aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice, si usted vaya, dice, pero el Dios de toda gracia. ¿Y por qué dice de toda gracia? Porque todos esos regalos que Él nos ofrece no nos los merecemos, pero nos los da gratuitamente. Entonces, ahora no solo vemos su gracia en ese sentido, sino que además, aunque Él permite que pasemos por dificultades, ¿qué pasa? Estas son momentáneas y el galardón que Él nos da, que es eterno. Mire qué hermoso la palabra del Señor. Mire lo que pasa aquí, ¿cierto? Así que no lo dude nunca, nunca lo dude. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Claramente ahora podemos ver que cuando la Biblia nos habla acerca de que Dios es el Dios de toda gracia, no, y esto es no rotundo, no, Él no nos está hablando que cuando le recibimos como nuestro Salvador, Él nos promete en alguna forma transportarnos lejos de este mundo. No es esto lo que nos está diciendo la palabra de Dios, cuando Él nos está diciendo que es el Dios de toda gracia, ¿cierto? Juan 16:33, la parte A del versículo, la primera parte del versículo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La única forma en que nosotros podamos, nosotros como seres humanos, no tengamos de aflicción, ¿sabe cuál es? La única forma es irnos de este mundo, ¿cierto? Es irnos de este mundo al cielo, porque allí en el cielo es la única parte donde no vamos a sufrir aflicción. Es el único lugar que está libre de aflicción y de dificultad. El cielo es el único lugar. No crea las mentiras de Satanás. Satanás se esfuerza día a día convenciendo a las personas de una u otra forma, por medio de series de televisión, por medio de películas, por medio de, bueno, él usa todos los medios, internet, todo, radio, si quiere usted, si usted escucha radio también, por el radio lo hace, por todos los lados, por todos los sitios, por todos los lugares, televisión, todo donde usted vea. No estoy diciendo que las tecnologías sean malas, claro, usted puede verlas, ¿sí? Pero tenga mucho cuidado con lo que usted ve, porque todo está plagado de propaganda satánica, y es así, es verdad. En todo este mundo está volcado a hacerle propaganda a Satanás, y es así. Pero usted no crea las mentiras de Satanás en cuanto a que él dice que es que el infierno es un lugar de fiesta, lugar de sufrimiento, porque así nos lo describe la palabra del Señor. Dice que es un lugar de lloro, de gemidos, de crujir de dientes, de dolor. Y esto no es por un momento, no es que Satanás llegue y sus demonios estén allí y bueno, listo, entonces ya ha sufrido mucho, dejémoslo descansar.
es eterno, es eterno. Porque esa palabra, aunque tiene varias letras, es cortiquítica en comparación al significado que tiene. Eternidad, eternidad, es una eternidad. Crea la palabra de Dios, no le crea una serie de televisión que no estaba basado en hechos reales. La palabra de Dios sí, la palabra de Dios sí, es real, es la verdad absoluta. Entonces, el cielo es el único lugar libre de aflicción y dificultad. Esa sería la única forma en que usted y yo podríamos estar libres de toda aflicción y de toda dificultad. Sin embargo, Jesús no nos da falsas ilusiones, y usted debe entender esto. Jesús no nos está dando falsas ilusiones, porque si esto fuera así, nos estuviera mintiendo Jesús, y Jesús no miente. Jesús no miente, Jesús no nos va a decir, ay no, es que ustedes, cuando ustedes conozcan de mí, van a ver que van a ser transportados al cielo inmediatamente. Qué espectacular sería, uy, Señor, qué espectacular, pero no es así. Nosotros tenemos que seguir nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra vida aquí en la tierra no termina cuando nosotros le conocemos a Él, porque Él quiere que nosotros y necesita que nosotros hagamos la obra de Él acá en la tierra. Entonces, ese es el propósito del Señor Jesús. Entonces, Él no se estuviera mintiendo si nos estuviera diciendo que nos va a transportar al cielo para que no suframos. ¿Qué nos dice Jesús? Lo que sí nos dice Jesús claramente es que acá en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones, lo cual es confirmado por el apóstol Pedro cuando nos está hablando de padecimientos. Porque aquí el apóstol Pedro, como usted tiene ahí la señal en primera de Pedro 5, entonces si usted va allá al versículo 10, dice, pero Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, y esto es lo que está confirmando acá el apóstol Pedro, las palabras de Jesús. Lo que debemos comprender por medio de lo que estamos diciendo, no es tanto el hecho de que tengamos o no dificultades, porque las vamos a tener. Y lo queramos o no, porque es que eso no hay una elección. O sea, en el mundo, cuando estamos viviendo aquí en el mundo, vamos a tener aflicción, ¿cierto? Sino que, ¿sabe cuál es el énfasis que debemos tener nosotros? Ese énfasis debe estar en las recompensas eternas que nos tiene preparadas Dios. Ese es el énfasis. Lo que digo es que usted no está solo mientras esté en este mundo. O sea, es que usted no está aquí, el Espíritu Santo no fue enviado porque sí. El Señor Jesús, cuando se fue de acá, Él dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Y ¿sabe una cosa? Al finalizar el Evangelio de Mateo, dice el Señor Jesús, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él no nos está diciendo, nosotros debemos comprender que nosotros no estamos solos acá en la tierra, en este mundo, en este paso de sufrimiento, enfrentando dificultades. Si usted ha conocido a Dios y le sigue, porque usted no está solo, porque usted cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Usted tiene que ver esto a través de la palabra del Señor, ¿sí? Debemos caer en cuenta de eso, pero además ponga su mira en esas recompensas en medio de esas dificultades. Cuando usted esté en esas dificultades, piense en las recompensas que Dios le está dando allí en los cielos. Juan 16:33 en la parte B, o sea, lo mismo que nos está diciendo el Señor Jesús, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa esta promesa de parte del Señor. En este versículo Jesús nos ayuda a entender, Él nos está ayudando a entender que nosotros no nos debemos centrar en la dificultad en sí. Ay, ¿por qué tenemos dificultades? Todos tenemos dificultades cuando estemos en este mundo. Solamente basta convivir en este mundo para poder tener dificultades. Eso es así. Como tal, no es centrarnos en el hecho de las dificultades, sino que debemos aferrarnos ¿a qué? A sus promesas. Debemos aferrarnos
a todo lo que Él nos ha dicho y así, con su ayuda, superar con fe las adversidades. Superar con fe las adversidades. Porque así es como opera el Señor Jesús. Segundo punto, vamos a ver las recompensas. Ese es un tema que nos gusta mucho a nosotros. Ese es un tema que particularmente a mí me gusta mucho también, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho que nos hablen de las recompensas. Pero usted no puede ignorar lo que ya hablamos, ¿no? Puede ignorar esto. Primera de Pedro 5:10, la parte B, y vamos a leer el 11. Dice acá la palabra del Señor: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la gran recompensa que obtenemos al superar las pruebas. Note usted que hemos hablado de unas recompensas eternas que nos da Dios. Pero en este pasaje, la Biblia nos está mostrando que nuestro Dios no solo nos recompensa en el cielo, sino que también obtenemos recompensas acá en la tierra. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. Y eso pasa cuando superamos cada dificultad. Póngale cuidado a eso. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, el Señor Jesús también vive acá en la tierra, ¿no? Y Él sabe que nosotros acá, sería de pronto un poco lejano de pronto pensar que, uy, no, si va a pasar estas dificultades, pero allá en el cielo me espera la recompensa. Eso es hermoso, precioso. Yo no le digo que usted no piense en esto, claro, por supuesto. Pero Dios quiere también darle recompensas aquí en la tierra. No crea que, ay, no, es que Dios quiere que usted viva de la peor manera, porque es que allá en el cielo le esperan unas recompensas hermosas. No, eso no es lo que quiere Dios para usted. Dios también le quiere recompensar aquí en la tierra, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No se deje creer las mentiras de Satanás también en ese sentido, porque recuerde, Satanás está como león rugiente, siempre está allí, dependiente, acechando, mirando a ver quién está débil para devorarlo. Así hacen los leones, ¿no? Buscando a quién devorar, dice la palabra del Señor, como león rugiente, anda Satanás. Entonces, no se deje engañar de Satanás en ese sentido, porque Dios sí quiere lo mejor para usted, acá en la tierra también acá en la tierra, ¿sí? Pero Él no quiere que usted evite las dificultades, porque Él quiere enseñarle a través de estas dificultades. Entonces, cuando superamos cada dificultad, tenemos que entender que vamos a obtener algunas recompensas. Esto confirma lo que decíamos anteriormente con respecto a que Dios no nos deja a nuestra aventura, nos deja, y tampoco no quiere decir que Dios está esperando a ver si salimos de alguna dificultad para meternos en otra dificultad. Usted ya salió, bueno, entonces métase en esta. No, es que eso no así no es nuestro Dios. Entonces, Él no está esperando para Él no está esperando a ver, ya está muy tranquilo, pues venga, lo meto en otra dificultad. No está esperando en eso, sino que Él quiere que usted y yo superemos las dificultades para darnos las recompensas que nos llevarán al crecimiento integral en nuestra vida. Eso nos ayudará a tener ese crecimiento integral. Tan misericordioso es Dios que, así como dice el pasaje de la Biblia, Él mismo se encarga, es que póngale cuidado a lo que nos está diciendo acá el apóstol Pedro, Él mismo se encarga de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Sabe qué? Es decir, Él se toma el cuidado de traer a nuestra vida todo aquello que nos ayuda a nuestro crecimiento. Él se toma el cuidado, Él mismo. Porque póngale cuidado a lo que dice. Quiero que usted vea a través de la palabra de Dios lo que Dios le está diciendo. Dice, hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo. Y no nos está hablando es que Él envía a sus ángeles, que también podría ser otra forma de manifestación, pero no lo está diciendo así. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que Él mismo se encarga de que eso sea hecho.
¿Sabe? A veces dice la persona, ay, es que lo que uno no hace, lo que uno no haga uno mismo, no lo hace nadie, ¿cierto? Y entonces es como si fuera el Señor Jesús mismo diciendo, no, yo me encargo de eso, yo mismo voy a hacer esto, yo mismo voy a hacer eso. Y haga de cuenta que luego de las dificultades nosotros somos como aquellas casas que quedaron en pie luego de un huracán. Vale, cuidado, haga ese símil. Usted y yo somos como esas casas que quedaron en pie después de una dificultad, después de un huracán, ¿cierto? Pero, ¿cómo quedan esas casas? Las casas quedan bien maltratadas. Así que Dios nos debe perfeccionar porque hay áreas que no resistirán otra tormenta. Él también nos debe afirmar, o sea que es decir que Él trabaja con nuestros cimientos, nos fortalece, reforzando no solo aquellas áreas afectadas, sino otras áreas que tal vez no fueron afectadas también, porque de pronto usted también tiene que tener en cuenta que las otras áreas que no fueron afectadas también de pronto necesitan algún refuerzo, porque es que realmente a veces de pronto puede ser que si la tormenta golpea por ese otro lado donde no fue afectada la casa, pues también se va a ver golpeada por allí. O sea, puede haber un problema allí, puede haber un problema, entonces también tiene que haber, incluso las áreas que no fueron afectadas, Dios también las fortalece. Y además nos establece porque nuestra base necesita estar más pegada a la roca que es Cristo. Sí, quiero que usted a través de este símil haya comprendido por qué el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Así es Dios, así es Dios. Cada vez que pasamos por una dificultad, Él está allí ayudándonos, Él está allí reforzándonos. Contamos con su cuidado permanente, por eso nuestro deber, es nuestro deber, el acercarnos a Dios diaria, constante y conscientemente. ¿Quiere que le repita esto? Es nuestro deber acercarnos a Dios diaria, constante y conscientemente. Así, no se nos olvidará, incluso en momentos de dificultades, que tenemos una mayor recompensa. Tenemos una mayor recompensa en los cielos que cualquier aflicción que pasemos. Tenemos una mayor recompensa en los cielos que cualquier dificultad. Póngale cualquier dificultad, por más difícil que sea, por más complicada que sea, póngale cualquier dificultad a esos premios que nos aguardan allá en los cielos. No tienen comparación. No tienen comparación. Romanos 8:18, en palabras del apóstol Pablo, ahora lo vamos a entender. Después de haber visto todo lo que hemos visto en esta enseñanza, vamos a entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:18. Y el apóstol Pablo, y este es un versículo que es hermoso, resáltalo en su Biblia y téngalo muy en cuenta. Siempre que usted esté en dificultades, y sobre todo en esas dificultades complicadas, en esas dificultades dolorosas, en esas dificultades que usted dice, Señor, necesito fuerzas. Recuerde lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo del presente no son, absolutamente no hay duda aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él no nos deja. Usted no está solo en medio de esta dificultad que está pasando. Usted no está solo en medio de estos problemas que se le están viniendo. Tal vez usted siente que esos problemas son como esa avalancha que se le viene encima y de pronto usted dice no puedo más, pero es que recuerde lo que le dice lo que está diciendo acá la palabra del Señor a través de las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, pues tengo por cierto, estoy absolutamente convencido,
Estoy absolutamente convencido, y usted dígale eso a sus aflicciones. Estoy absolutamente convencido que aunque estas aflicciones parece que me están sepultando, casi que me están sepultando, no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Porque así es cuando usted y yo estamos con Jesús. ¿Por qué no se pueden comparar con la gloria venidera? Porque usted y yo tenemos una recompensa eterna en los cielos al haber aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones y al estar siguiéndole y al estar pegados a su palabra. Usted y yo tenemos algo de que esperanzarnos, una esperanza eterna, y esta esperanza no avergüenza. Con o sin Dios vamos a enfrentar dificultades. Usted no se deje engañar de Satanás. Con o sin Dios vamos a enfrentar dificultades. El mundo tendremos aflicción. Eso es así de sencillo. Acá el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús hablaba aquí que nosotros estábamos leyendo, el Señor Jesús no estaba hablando cuando si ustedes me creen o ustedes no me creen. No, en el mundo tendréis aflicción. Todo el mundo va a tener aflicción, vamos a enfrentar dificultades. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que al estar con Dios, usted y yo podremos enfrentarnos, podemos aferrarnos a las maravillosas promesas que tenemos en su palabra. En su palabra, en la palabra de Dios, podemos aferrarnos a todas esas promesas que están aquí en la palabra. Podemos aferrarnos a esas promesas, lo cual nos llevará al crecimiento integral de nuestra vida, porque así como veíamos, al aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador personal, contaremos con ¿qué? Con su cuidado. Él va a estar cuidándonos. Entonces, quedamos maltratados después de esta dificultad, o después de estas dificultades, o después de esta avalancha de dificultades. Bueno, Él nos refuerza, nos fortalece, y la próxima vez estaremos preparados en Él para poder enfrentar otras dificultades. Él no nos deja, Él siempre trabaja con nosotros. La diferencia es que usted debe permitirle trabajar en su vida. Esa es la diferencia. Usted debe permitirle trabajar en su vida. Usted debe permitirle a Él que Él sea el que le ponga las refacciones a su corazón, a su vida, a su espíritu. Usted tiene que empezar. Y para eso, ¿qué hacemos? Vamos diariamente allá a nuestro lugar secreto, y vamos diariamente, porque Él quiere reforzarnos. No estás en un tiempo en donde acabaste de pasar una dificultad. No te preocupes, si estás pegado a la palabra del Señor, Él te está fortaleciendo, Él te está poniendo nuevas bases, Él te está poniendo nuevos refuerzos en donde quedaste lastimado. Él te está sanando las heridas, Él está sanando corazones, Él está sanando relaciones, Él está sanando todo, porque Él desea que usted y yo podamos enfrentar todas las dificultades que vengan. Y sabe que buscándola de diaria, constante y conscientemente, como les decía ahora, no nos dejaremos desviar del enemigo y alcanzaremos el mayor premio, que es la vida eterna de descanso junto con nuestro Dios. Así que el primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es ese primer paso? Bueno, es un paso en el que yo le estoy invitando a dar ese primer paso. Ese primer paso es aceptar a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Si usted no lo ha hecho, o si usted tal vez se ha apartado de los caminos del Señor, estoy invitando a que por favor dé este primer paso. ¿Cómo lo vamos a dar? Bueno, a través de una oración. Usted repita después de mí la siguiente oración, y no la repita de cualquier manera, por favor repítala de todo su corazón. Y además de eso, para que usted pueda concentrarse, cierre los ojos, levante sus manos, derrame su corazón delante del Señor y repita después de mí esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas. He entendido que te necesito.
Reconozco que soy pecador y me arrepiento de serlo. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí la persona que quieres que sea para ti. Ahora diríjase al Espíritu Santo y dígales: te pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Dígale al Padre eterno: te alabo, te bendigo y te doy gracias por recibirme como tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, lo felicito y le doy la bienvenida a esta gran familia, hermosa familia de Cristo, en la que usted ahora pertenece. Y no solo eso, sino que también hay una fiesta en los cielos, la cual ni usted ni yo nos alcanzamos a imaginar, porque el Señor Jesús dice que cada vez que nosotros venimos a Él, hay una fiesta en el cielo, hermosa, preciosa. Es por usted. Y le invito a que no se quede aquí, sino que, así como estábamos viendo, usted está pasando por dificultades, tal vez sí, pero no se deje llevar por esas dificultades. Recuerden, el Señor Jesús dijo: en el mundo tenemos aflicción. Sí, claro, por supuesto, pero lo importante es entender que Él ha vencido al mundo. Y esto lo podemos ver a través de la palabra. Entonces, por eso les estoy invitando a esta hora a que no se quede aquí, sino diariamente usted busque esos tiempos, separe un tiempo para Dios y ore a Dios, lea conscientemente la palabra del Señor, o sea, léala entendiendo lo que Dios le está diciendo a través de la palabra de Dios, y adore y alabe a Dios en esos tiempos. Le invito a esto porque así usted va a tener esas promesas de parte de Dios, hermosas, preciosas, viniendo a su vida. Vamos a orar por esta enseñanza, vamos a orar por la enseñanza de hoy y vamos a orar de una vez por la semana, por esta semana que inicia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque podemos entender más cosas, Señor. Aún, Señor, no sabemos muchas cosas de tu palabra, por eso queremos siempre que tú nos enseñes a través de ella. Siempre queremos entender todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque a través de la enseñanza de hoy hemos visto cómo tú nos cuidas, Señor, y no solamente en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, sino también en tiempos de dificultad. Estás allí con nosotros, estás ayudándonos, Señor, estás sosteniéndonos a pesar de que haya muchas cosas que estén llegando a nuestra vida, Señor, a pesar de que muchas veces no comprendamos muchas cosas, Señor. Sabemos que tú eres el que nos lleva aún más y más allá. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias por estas promesas maravillosas que vemos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, que nos llamaste a tu gloria eterna, que además de eso tú buscas perfeccionarnos, afirmarnos, Señor, establecernos y fortalecernos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, queremos más y más de ti, Señor. Queremos estar aún más y más pegados a ti, Señor. Entregamos en tus manos esta semana que inicia, que seas tú el que nos ayudes a separar estos tiempos preciosos, hermosos contigo, Señor, y que podamos, Señor, crecer en nuestra fe, que podamos crecer, Señor, en todos tus caminos, Señor, y que a la próxima vez que llegue Satanás con sus sucias mentiras, con sus doctrinas falsas, Señor, entendamos que tu palabra es mayor que el que está en el mundo y sepamos que lo que dice Satanás es una vil mentira. Sin embargo, lo que tú dices en tu palabra es real,
y es eterno, Señor. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos en todas las decisiones que debamos tomar en esta semana, que seas tú el que nos dirija, Señor, a qué, por dónde debemos ir, Señor, a qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir, qué debemos hablar, Señor. Incluso, Señor, ayúdanos, Señor, en todas las situaciones que se presenten, Señor, a pesar de que haya dificultades en nuestra vida, Señor. Enséñanos a ver a través de tu palabra cómo tú tienes esas promesas maravillosas y poderosas para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Hoy no tenemos celebración de la Cena del Señor, sin embargo, la próxima semana sí, les invitamos para que nos acompañen y también nos acompañen para la celebración de la Cena del Señor. La próxima semana, Dios mediante, si Dios quiere, si así Dios nos lo permite. Gracias, recuerden dejarnos su comentario, su like allí en las redes sociales. Que el Señor sea guardándoles a ustedes y a toda su familia y a todas sus actividades.